Preguntas de Reddit. Alguien pregunta: ¿cuál era la cosa más tonta que creías de niño? De niño pensaba que si cruzaba los ojos, me iba a quedar así para siempre. Creía que si me tragaba una semilla, la planta iba a crecer dentro de mí e iba a salir por algún lugar. El origen fue gracias a una historia que leí en un libro de español en la primaria. Yo creía que si disparaba al cielo, llegaría al espacio. Yo creía que si me tocaba el ombligo, me iba a descoser y se me iban a salir los intestinos *S. Postdata: aún tengo miedo a tocarme el ombligo, creo que desarrolle un trauma XD. Que el algodón era hecho de las nubes, creía que había un gran tubo que las extraía del cielo y de una eran empacadas como algodón. Cuando vi que el algodón venía de una planta casi me explota la cabeza. Que existía un país en donde las caricaturas vivían, y le decía a mis padres que me llevaran y como no lo hacían dije que iría de grande a visitar a los dibujos animados, llorando de la risa, llorando de la risa, llorando de la risa. Pensaba que un motel era como cualquier hotel y le dije a mi papá que quería ir a un motel. Aunque ahora sé que hay personas que van a moteles sin necesidad de tener relaciones. Que el chocolate venía de leche de vacas cafés. Que si me daban un beso en la mejilla me iba a embarazar. Que si imprimías un documento de Word y después lo borrabas, se borraría también la hoja XDDDD. Le contaba mis secretos a mis juguetes pensando que así perderían la vergüenza y se moverían delante mío. Yo les rogaba para que me hablaran y se movieran. Yo creía que las montañas eran dinosaurios muertos. Que si rompía la pantalla de la tele podría entrar a las series que miraba de pequeña carita riéndose. Nunca lo hice, por miedo al regaño de mis padres. Que en verdad existían los pajaritos que decía mi mamá, ella siempre me decía que se enteraba de todo porque unos pajaritos le contaban. Cuando era niño, me daba mucho miedo y pánico tan siquiera pensar en que cuando fuera adulto, iba a tener que dar a luz a mis hijos. Soy hombre. Pensaba que cuando plantabas caramelos en la tierra, como si fuera una planta, crecería un árbol de caramelos. Era tan ingenuo, sonrisa abierta con ojos apretados. Yo me preguntaba acerca de qué tanto uno podía alejarse de la cima de la tierra. Verán, creía que como la tierra era redonda en cierto punto uno se iba a resbalar e ir abajo. No comprendía que en verdad la gravedad estaba en el centro de la tierra. También creía que uno podía realizar un agujero en la tierra que llevara a China con tan solo una pala. De hecho, alguna vez lo intenté, creo. Y además creía que una compañera en verdad tenía poderes psíquicos por el solo hecho de que ella lo decía. Cuando era niña yo pensaba que mis papás ya habían nacido grandes XD. Cuando era chiquita, había visto una película en la que a un tipo le salía sangre de las dos fosas nasales y se moría. Entonces pensaba que si a alguien le salía sangre de los dos agujeros de la nariz se moría. Un día me salió sangre de una fosa de la nariz y me fijé si me salía del otro lado. Me salía un poco de sangre, entonces pensaba que me iba a morir. Creía que masturbarse era meterse drogas. Era bastante pequeño y oí esa palabra en un contexto que me lo hizo creer. Ahora imaginadme a mí diciendo cosas como, ese tipo se masturba, solo porque hacía cosas extrañas. Delante de mi familia. Yo creía que si llovía mucho, un día las nubes se quedaban sin agua, se acabaría la temporada de lluvia. Como me gusta mucho me daba coraje que lloviera de noche. Decía, toda esa agua se va a desperdiciar en vez de que llueva en la tarde para jugar.
Normalmente cuando veía la tele había comerciales donde llamabas, concursabas y te podías ganar un auto. Un día le dije a mi hermano mayor que llamara y lo hizo. Finalmente le pregunté qué le respondieron y me dijo que ya no tenían carros. Siempre creí que realmente había llamado, hasta un par de años que me dijo que nunca llamó. Viví engañado alrededor de 18 años. Que podía volar, dolió saber que no puedo. Lo más tonto que creía de niño era que la vida era como una serie de televisión y que yo era el personaje principal, que todo le saldría bien. Esto lo creí, hasta la primera vez que tuve novia y me engañó. Yo creía que la luna me seguía cuando estaba en automóvil. Que si me picaba una araña obtendría poderes así como el buen Spider-Man. Cuando hay temblor o sismo es porque está pasando un gigante cerca de casa. Que si me iba directo a la puesta de sol en bicicleta, lo alcanzaría antes de que se metiera entre los cerros y lo tocaría. Que los embarazos se producían por los besos. Que los bloopers de las películas animadas es porque eran reales. Creía que el mundo antiguamente era en blanco y negro por las películas antiguas. Que teníamos una cantidad de aire limitada en nuestra vida y moríamos cuando ya lo habíamos consumido todo. Muchas veces por la calle se me veía aguantando la respiración, pero como me quedaba sin aire, al volver a respirar cogía mucho y entonces se compensaba. Entonces me pasaba horas viendo cuál era la manera más eficaz de respirar poco sin tener que coger luego una gran bocanada de aire. Cuando tenía capaz que 4 años le pregunté a mi mamá cómo hacían los personajes en las películas para volar, o hacer cualquier cosa que no se puede en la vida real, y ella me respondió que lo hacían gracias a la computadora, obviamente refiriéndose que editaban las escenas con computadoras, pero mi yo de 4 pensó literalmente que, gracias a una compu podrías tener el poder de volar, mover cosas con la mente, etc. Yo creía que las radios tenían mini personas dentro. Yo pensaba que las tarjetas de crédito y débito tenían el dinero literalmente dentro de la tarjeta. Que el ratón de los dientes era una ratota del tamaño de un perro, como mínimo, porque para hacer todo lo que decían que hacían tenía que ser mucho más grande que una rata normal. Entonces me asustaba mucho cuando mis padres decían que vendría a recoger mi diente, levantar mi almohada y poner dinero. Yo pensaba que las libélulas eran medios de transporte, helicópteros, en un mundo pequeño. Y que la gente pequeña se escondían para no ser vistos. Que si trataba de cantar una canción como la voz del cantante, se me quedaría esa voz para siempre.